Bueno, licenciada, hay temas importantes que hay que empezar a analizar y plantear. El lunes Martín Guzmán va a hacer la presentación y va a explicar justamente los detalles de la ley de leyes, el presupuesto 2022 en la Cámara de Diputados. Bueno, consultarle qué primer análisis se puede hacer de los números que va a dar a conocer Martín Guzmán. Bueno, efectivamente el presupuesto era algo que se estaba esperando, digamos, la idea del gobierno es que la semana que viene conseguir la aprobación de esta propuesta. De vuelta un poco lo que analizábamos el año pasado y al momento de pensar en el presupuesto 2021. Sí. La idea es que acá se plasma, bueno, en qué se van a usar los recursos del Estado y, bueno, y de dónde van a provenir estos recursos. Entonces, en definitiva, uno lo que debería ver acá es, bueno, cuáles son las prioridades de gestión del gobierno nacional y cómo está pensando financiar esas prioridades, ¿no? En este contexto es importante primero porque, bueno, el FMI está esperando definiciones respecto de cómo se van a usar los fondos y sobre todo respecto de una de las variables que más está mirando el fondo, que es el déficit fiscal. Bueno, en ese sentido, el presupuesto 2022 es un presupuesto, bueno, obviamente mayor que el anterior. Se estima que aproximadamente entre un 35 y un 37% mayor que lo que se ha previsto para este año. Por supuesto que hay algunas estimaciones, bueno, ya sabemos, las estimaciones no dejan de ser estimaciones, con la inflación este año nos ha pasado eso, bueno, había previsto un 29% y hemos terminado, bueno, cerca de un 45%. Pero bueno, me gustaría ir un poco a lo que son, bueno, las prioridades, ¿no? Sí. Prioridades en términos de infraestructura, sobre todo. El área de infraestructura está posicionada en primer lugar en el orden de prioridades del presupuesto para el año que viene. Hay dos novedades que me parecen también destacables y es el incremento que se hace sobre los presupuestos de salud y de educación respecto del año 2021. Salud tiene que ver sobre todo con, bueno, seguir fortaleciendo el sistema de salud, pero además con la posibilidad de adquirir durante todo el año que viene 80 millones de dosis de vacunas anti-COVID, es decir, casi estamos pensando en volver a vacunar a toda la población con 2 dosis el año que viene. Y el presupuesto de educación que también se ve incrementado respecto de lo que estaba planificado para este año y sobre todo acá tiene que ver con infraestructura escolar y ahí, bueno, un elemento que me parece también fundamental porque un poco lo deja planteado la pandemia, las erogaciones que se van a hacer para fortalecer el programa Conectar Igualdad, ¿no? O sea, es decir, la conectividad de los niños y seguir pensando en que la educación, digamos, la parte virtual de la educación llegó para quedarse, ¿no? Claro. Ahora, licenciada, ahí mencionó que estaba el fondo esperando a ver cuál es el plan de la Argentina. Y lo escuchaba la otra vez a un economista, no me acuerdo el nombre en este momento, que planteaba que según lo que nos pida el Fondo Monetario Internacional en la reducción del déficit, habría que retocar o no el presupuesto el año que viene. ¿Esto cómo viene? Primero presentás el presupuesto y después llegás al acuerdo. En ese acuerdo te pueden exigir que lo modifiques al presupuesto. ¿Cómo se maneja este tipo de negociaciones? Bueno, efectivamente el déficit fiscal va a ser un punto a discutir con el fondo. No solamente por el tamaño del déficit, sino por cómo vamos a financiar ese déficit. Hay una cuestión que no está plasmada en el presupuesto, porque no debería estar plasmada, digamos, de hecho no es que es un ítem que se incorpora en el presupuesto, que es la política monetaria. Es decir, en el presupuesto nosotros no vamos a encontrar si el financiamiento del déficit que está contenido en ese presupuesto se lo hace a través de endeudamiento, de mayores impuestos o de emisión monetaria. Entonces, bueno, ahí hay una cuestión. En este momento el déficit fiscal que está planificando el presupuesto 2022 es inferior al 2021 y por supuesto muy inferior al 2020 y realmente tiende a lo que el fondo espera, que es
la convergencia entre ingresos y gastos, ¿no? Entonces, a este presupuesto va a haber que complementarlo con lo que se explicite en el plan plurianual, que es el que deberían elaborar, deberían presentar, digamos, en las próximas semanas. Ajá. Y efectivamente, si con el fondo no hay un acuerdo sobre el tamaño del déficit que está planteado en el presupuesto 2020, ese déficit tendrá que o modificarse o ajustarse el financiamiento de ese déficit. O sea, el Fondo Monetario no va a permitir que ese déficit se financie digamos, en gran parte con emisión monetaria. Claro. Entonces, ahí no va a ser solo el tamaño, de vuelta, no va a ser solo el tamaño del gasto, sino que también se incorporan las variables de, bueno, cómo financiamos ese gasto y a su vez también cómo empezamos a pensar en la convergencia de gastos e ingresos, ¿no? Claro. A ver, tema déficit fiscal, gastos y crecimiento. Si no se ajusta por crecimiento de la economía, se ajusta por reducción de gastos. Tendría que ser las dos salidas al no poder emitir moneda. Efectivamente. Claro. A ver, hay una tercera, o sea, nosotros sabemos que las fuentes de financiamiento del Estado Nacional son 3, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, efectivamente, crecemos y recaudamos más como consecuencia del incremento de la actividad económica, emitimos dinero, que bueno, que ya sabemos cuáles son las consecuencias que tiene en términos de influencia en el mercado cambiario y por ende en la inflación, y la tercera es el endeudamiento. Claro. Entonces, bueno, el endeudamiento la verdad está complicado porque la Argentina está con serias restricciones de acceso al crédito internacional, pero bueno, también tengamos en cuenta que durante estos 2 años, tanto en 2020 como en 2021, el gobierno nacional ha empezado a trabajar en la generación de un mercado de crédito en moneda nacional. Y que esto también es una posibilidad cierta para el gobierno y hay que ver, bueno, si realmente se sigue profundizando esa estrategia. Bien. Entonces, bueno, esas son un poco las alternativas. Sí, lo que vos sugerís es real, digamos. Si no crecemos y si no recaudamos a través de la actividad económica, entonces, bueno, sí, una posibilidad sería recortar el gasto. De acuerdo a lo que este presupuesto plantea, no es la alternativa por la que va el gobierno, ¿no? Claro. Es un presupuesto con rubros sensibles, con más ingresos, digamos, con más recursos para el año que viene. Bien. Licenciada, para cerrar cortito, en pocas palabras, ¿es de difícil cumplimiento las pautas establecidas en el presupuesto en torno a lo que es crecimiento de PBI, inflación y dólar a 131? Me parece que el desafío sigue siendo la inflación. Uh-huh. Este año realmente se ha crecido en los términos en los que estaba planteado. La evolución que plantea el presupuesto respecto del tipo de cambio es una evolución muy interesante, sobre todo para el sector exportador, porque a fines del año que viene implicaría una mejora en la competitividad externa, pero sin embargo sí creo que el principal desafío sigue siendo la inflación. Y un poco lo que vamos a ver durante los 3 primeros meses del año es lo que va a darnos la idea de si realmente la meta de inflación que se ha planteado el presupuesto 2022, que gira en torno al 33%, va a ser posible, ¿no? Realmente los 4 primeros meses de los años, bueno, en general, son los que nos plantean ya un poco la senda de la inflación anual, ¿no? Bien. Licenciada, con mucha claridad como siempre, muchísimas gracias. A ustedes y muy buena semana. Que tengan un buen fin de semana. Microeconomía de la mano de la licenciada Florencia Correa Deza.